Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Ávila y hoy vengo a hablarles de eh, los circuitos. En este momento tenemos un circuito y una situación. Entonces tenemos que, pues, mi tío Manolito, eh, él necesita hallar lo que es la intensidad de su circuito y necesita hallar la potencia. Pues él solamente tiene lo que es el valor de la resistencia y pues el voltaje, que el voltaje es de 80 voltios y la resistencia es de 25 ohmios. Entonces, para poder hallar lo que es la intensidad y la potencia, necesitamos una serie de fórmulas. Entonces, eh, vemos aquí abajo las fórmulas para poder hallar ese tipo de valores, lo que es la potencia y la intensidad. Entonces, vemos que P es igual a voltaje por intensidad. Eso quiere decir que potencia es igual a voltaje e intensidad. Y para hallar intensidad tenemos I igual a B dividido en R, que es intensidad igual a voltaje dividido en resistencia. Eso para hallar esos dos valores. Entonces, para hallar lo que es la intensidad, porque primero necesitamos hallar la intensidad, eh, necesitamos pues los 80 o los 80, valor de los 80 voltios, el voltaje, y necesitamos el valor de la resistencia. Entonces serían 80 voltios dividido en 25 ohmios. Eso nos da, es eso igual a 3,2 amperios. 3,2 amperios. Eso sería la intensidad de todo nuestro circuito. Aquí pues como vemos, aquí nos arroja de una vez en nuestro circuito el resultado correctamente de 32 amperios. Ese es el amperaje de nuestro circuito. Bueno, y para hallar la potencia, pues necesitamos P igual a B por I, voltaje por intensidad. Entonces, como ya tenemos voltaje, que son los 80 voltios, entonces colocamos los 80 voltios por 3,2 amperios. ¿Pero por qué 3,2 amperios? Porque el amperaje, esos 3,2 amperios, es la intensidad de nuestro circuito. Y para hallar potencia necesitamos la intensidad. Entonces lo colocamos acá, que sería 3,2 amperios. Eso es igual a 256 watts. Eso sería la potencia, que eso sería la potencia que tiene nuestro circuito. Entonces, para poder armar nuestro circuito total tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, aquí la resistencia, tenemos la intensidad de nuestro circuito y tenemos la potencia. Eso sería para tener un circuito completo. Ahora aquí estamos en un circuito en serie. Ya aquí la cosa va un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos dos resistencias. Entonces para esto tendríamos que hallar la resistencia total. Aquí tenemos que hallar la resistencia total. Tenemos que hallar el voltaje y tenemos que hallar otra vez la potencia. Entonces eso quiere decir que solamente nos dan los valores de la resistencia, nos dan el valor de la intensidad. Esos serán los valores que por el momento nos dan. Entonces, ¿con qué empezamos? Primero empezamos sabiendo las fórmulas para poder hallar ese tipo de valores. Entonces necesitamos pues R total, que es resistencia total. Eso es igual a R1 con R2. Resistencia 1 con resistencia 2 para hallar la resistencia total. Esa es la fórmula. Después, para hallar lo que es el voltaje, necesitamos V igual a intensidad por resistencia. Entonces quiere decir que voltaje igual a intensidad por se multiplica el valor de las dos resistencias. También tenemos que hallar la potencia, que ya sabemos cuál es su fórmula para poder hallarla, que pues es P igual a B por I, que esto quiere decir potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces,
¿Cómo hacemos para hallar primero las dos resistencias total? Pues R total, siempre se coloca R total, que significa que vamos a hallar la resistencia total, igual a R1, que sería esta de aquí arribita, sería igual a 3 ohmios, perdón, a 3 ohmios más 6 ohmios. Eso para hallar la resistencia total. Entonces sumamos estos dos valores, R1 y R2, y nos da igual a 9 ohmios. Nos da a 9 ohmios. Eso es la resistencia total. Entonces también necesitamos hallar el voltaje. Tenemos que hallar el voltaje para poder hallar la potencia. Entonces, voltaje es V igual a 7 amperios, el amperaje, que es ese valor si no lo entregan, por ese se multiplica por el valor de las dos resistencias, que sería 9 ohmios. Entonces, 9 ohmios. Eso es igual a 63 voltios. Eso sería el voltaje de nuestro circuito. Lo colocamos acá, 63 voltios. Entonces ya para hallar lo que es la potencia, P igual a 63 voltios, que fue el voltaje que hallamos, por 7 amperios, que es la intensidad de nuestro circuito. La intensidad de nuestro circuito. Eso es igual a 441 watts. Eso sería la potencia que le tenemos aquí. El valor de nuestra potencia, 441 watts. Eso sería para pues hallar los valores de este circuito en serie. Tendríamos que sumar las resistencias, multiplicar intensidad por resistencia para hallar lo que es el voltaje, y multiplicar voltaje con intensidad para hallar lo que es la potencia. Ya aquí la cosa se va poniendo un poquito más difícil, que después para hallar, este es un circuito en paralelo. Circuito en paralelo, y para hallar en este circuito en paralelo necesitamos hallar la resistencia total, necesitamos hallar la intensidad total, necesitamos hallar la potencia. Entonces, ¿qué tenemos solamente? Eso quiere decir que tenemos solamente el voltaje, tenemos solamente, ¿qué otro valor tendríamos nosotros? Tendríamos solamente el valor de las resistencias, y eso sería todo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La primera fórmula para hallar lo que es resistencia es la resistencia RT, que es R total, lo de la resistencia total, R total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, vamos aquí abajito, aquí vemos que eso quiere decir que R total es igual a 1 sobre, aquí nos indica que es R1, y R1 es 50 ohmios, entonces lo colocamos acá, 50 ohmios, y aquí nos dice que R2 son 100 ohmios, entonces colocamos nuestros 100 ohmios acá. Bueno, ya después pasamos a la siguiente, que ya sería, ya sería 2 igual 2 sobre 100 y más 1 sobre 100. Eso es igual. Entonces hacemos lo de la ley de la orejita, sobre 3. Y entonces estos dos los dividimos y nos daría un resultado de 33,3333 ohmios. Eso sería nuestro la resistencia total, sería esta que tenemos, este valor que tenemos acá, 33,3333 ohmios. Bueno, tenemos que hallar lo que es la intensidad. La intensidad total es igual a voltaje sobre resistencia total, que la resistencia total es esta acá. Entonces tenemos acá intensidad igual a 12 voltios, que es nuestro voltaje. Bajamos nuestro voltaje, lo ponemos acá, 12 voltios, y cogemos nuestra resistencia total y la colocamos acá, que es sobre 33,333 ohmios. Eso sería 0,66 amperios. Eso sería nuestro resultado. Bueno, necesitamos hallar la potencia. Para hallar la potencia, pues cogemos P
bueno, que cogemos la potencia, cogemos después nuestro voltaje, lo bajamos, serían 12 voltios, lo multiplicamos por el amperaje, que fue el valor que nos dio aquí allá arribita, 0,3600 amperios. Eso sería igual a 4,32 watts. Entonces, la resistencia total sería 33,33 ohmios. Nuestra intensidad total sería 360 miliamperios, lo pasamos ya a miliamperios, y potencia total sería 4,32 watts. Eso sería para hallar nuestro circuito. Entonces vamos a ver aquí arribita nuestro circuito, quiere decir, claro, voltaje, vemos 0,36 amperios, que eso es la intensidad, vemos nuestras resistencias y encontramos también la potencia 4,32 watts. El circuito más complicado, que ya es un circuito mixto. ¿Por qué mixto? Porque encontramos lo que es el paralelo y encontramos lo que es el serie. Entonces, para poder hallar algún valor, digamos, para poder hallar la resistencia total de todo nuestro circuito, pues primero tenemos que separarlo, bien sea en serie o bien sea en paralelo. Entonces, pues yo voy a empezar separándolo en serie, en paralelo, perdón. Entonces vamos a coger estos dos valores, que sería cogemos R2 y cogemos el valor de R3, ¿no es cierto? Entonces, pues ya teniendo esto, solamente la fórmula anterior es que pues para hallar la resistencia total de paralelo, pues necesitamos esta fórmula. Entonces ya pues hacemos nuestra respectiva pues para hallar lo que es la resistencia total, que pues cogemos los 112,22 ohmios, los colocamos acá, después cogemos nuestros 56,1111 y lo colocamos acá, y igualmente así, y pues hallamos nuestra resistencia total, que sería 37,47 ohmios. Ya después, ya teniendo este resultado, podemos hallar el circuito en serie. Entonces, ya teniendo este resultado, es como si nosotros hiciéramos un circuito en serie con este resultado. Entonces ya ahí tenemos que tener la fórmula de la resistencia total en serie. Entonces ya sería R1 más R2, que es el valor que está acá de la resistencia del, llamémoslo RA. Entonces sería la resistencia RA, y pues ese sería aquí. Vemos que colocamos el valor de R1, que es aquí, que es 224.222 ohmios, lo colocamos aquí, más 37,407 ohmios, lo colocamos acá, y eso nos da un valor de 261,6296 ohmios. Eso sería el valor que nos da la resistencia total. Ya ahí sí sería la resistencia total de todo nuestro circuito que está acá, todo el circuito mixto. Ya después tenemos que hallar lo que es la intensidad, que ya lo sabemos, que es voltaje dividido en resistencia. Entonces cogemos nuestro voltaje, que nuestro voltaje es de 505 voltios. Cogemos nuestros 505 voltios y los colocamos acá, lo dividimos por nuestra resistencia total, que ya sabemos que fue la que hallamos, la que hicimos todo este proceso aquí para arriba, 261,6296 ohmios, lo colocamos acá, y eso nos da un resultado de 1,9302 amperios. Ese sería nuestro amperaje. Quiere decir que nuestro amperaje es de 1,93 amperios. Eso es nuestro amperaje. Y después para hallar, pues eso es para la intensidad, eso es nuestra intensidad.
quiere decir que esta es la intensidad de nuestro circuito, es este valor de acá. Después, para hallar lo que es la potencia, pues cogemos P igual a voltaje por intensidad. Entonces potencia pues igual a voltaje, que es nuestros 505 voltios, por la intensidad, que es la que acabamos de hallar, que es 1,93 amperios. Esos dos valores los multiplicamos y nos da un resultado de 974,751 watts. Eso sería nuestra potencia. Esto sería todo pues para hallar lo que es nuestro circuito. Pues vamos aquí a nuestro circuito, que lo sacamos de un simulador. Vemos que aquí tenemos el voltaje, vemos que aquí tenemos la intensidad, que está el valor de la intensidad 1,93. Vemos el valor de nuestra resistencia, vemos el valor de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Y pues también vemos el valor de nuestra potencia. Y pues así no debería quedar nuestro circuito mixto. Y eso pues serían los valores que tendría que arrojarnos si lo llegamos a colocar en un simulador. Pues esto sería todo por hoy. Hablamos ya hoy de lo que fue un circuito en serie, un circuito paralelo y pues el último, que es un circuito en mixto. Entonces muchas gracias y que tengan feliz día.